Hermanos amados, seguimos con nuestro estudio de Ricos en Cristo y estamos en el capítulo 6, donde estamos viendo la armadura de Dios para nosotros de estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Y recuerden que no se trata de ganar algo o tratar de conseguir algo que no tengamos, sino mantenernos en lo que ya tenemos en nuestra posición en Cristo Jesús como creyentes nacidos de nuevo que tenemos del Espíritu Santo. Sí. Y esta sección que estamos estudiando ya por algunas semanas nos recuerda y nos anima a depender en el Espíritu Santo como el que controla nuestras vidas. ¿Sí? Como apropiados de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que Dios ya nos ha dado en Él, y de esa manera estar firmes frente a las acechanzas del diablo que van con el propósito de hacernos tambalear, ¿sí? De hacernos dudar de lo que tenemos. Sí, cuando alguien asienta el pie en una roca que está suelta, se puede caer. Y es lo mismo que pasa cuando frente a las ideas mundanas, filosofías que no son bíblicas, que un cristiano, en lugar de estar firme en su posición en Cristo, pone su mirada en estas cosas y tambalea y resbala y cae, ¿sí? Por ejemplo, lo que el diablo va a tratar de hacer con las asechanzas del diablo, con la filosofía mundana, es que lleguemos a dudar de quiénes somos en Cristo Jesús y del amor que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Entonces, quiero que el día de hoy leamos en el capítulo 6 el versículo, eh, el versículo 15 que nos toca revisar. Y dice, em, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, para aquellos que no nos han estado siguiendo, les voy a leer desde el versículo 10 hasta aquí. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esto hemos visto en semanas anteriores. El ceñidos vuestros lomos era el cinto de la verdad, es que lo que sostenga nuestra vida sea la palabra de Dios, sea el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso, el saber quién es Él, cómo Él obra, qué es lo que ha hecho y quién soy yo en Cristo Jesús. Es tener una cosmovisión bíblica a la luz de todas las circunstancias de mi vida. Primero, saber cómo es que Dios piensa, qué es lo que Él hace. Y ahí yo sé por su palabra, porque el Espíritu Santo me muestra las cosas a la luz de la verdad, que es Cristo, lo que debo hacer, ¿ya? Y luego de eso dice, vestidos con la coraza de justicia, y esa coraza hablaba acerca de la pechera o de lo que cubría todos nuestros órganos más importantes que están en el tronco del cuerpo humano, ¿sí? Corazón, pulmones, sistema digestivo, todo es muy importante, son órganos vitales, sin ellos no podemos vivir, ¿sí? Como por ejemplo también la cabeza, pero está hablando de esta zona en esta parte específica. Ahora,
Lo que nos toca dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Ahora, dentro de los romanos o de un soldado romano, otra parte importante de la armadura eran los zapatos que usaban, que eran sandalias que tenían en la suela unos clavos para poder estabilizarse y asegurarse en la batalla y no resbalar. ¿Sí? Entonces, cuando habla aquí acerca de calzados, los pies con el apresto del evangelio, tiene que ver con unos zapatos especiales. Esos zapatos especiales dice aquí que son el apresto del evangelio. Ahora, tenemos que ver lo que significa cada palabra y esto es muy importante porque esta palabra apresto es usada, por ejemplo, para preparar o tiene significado como una preparación, como cuando los cueros o los textiles son preparados antes de ser usados, pero también tiene que ver con el significado de prepararse, de estar listo, de estar preparado. Ahora, estos zapatos que se nos pide usar, porque, porque dentro de un cristiano que depende del Espíritu Santo, que está controlado por el Espíritu Santo, que conoce al Señor, y para estar firmes contra las acechanzas del diablo, se necesita que use estos zapatos y ya hemos visto que no es algo físico, sino es algo que ya tenemos y quiero que vayamos viendo esto poco a poco. Les quisiera leer esta misma versión, o más bien dicho, este mismo versículo en una versión de la Biblia diferente. Les voy a leer lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 15 en la nueva versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Se llama la Nueva Biblia de las Américas y dice así, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Y eso es algo muy importante para nosotros debido a que nadie puede realmente anunciar el evangelio si no está preparado. ¿Y cómo estar preparado? No puedes estar preparado si nunca has nacido de nuevo, ¿sí? Porque si vienes a querer anunciar el evangelio, pero tú mismo no crees ni has nacido de nuevo, entonces vas a tambalear y vas a caer, ¿sí? Entonces la primera cosa es que tú mismo hayas creído lo que es el Evangelio. Y primera a los Corintios, capítulo 15, nos dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sí? Ahora, el evangelio es que nosotros somos pecadores, separados de Dios y que nos merecemos la muerte, pero que Cristo tomó nuestro lugar. ¿Sí? Nos merecemos la condenación eterna, pero Cristo Jesús murió en nuestro lugar y Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y por eso Dios ahora nos acepta y una persona que cree, que ha creído en el Evangelio, dice Efesios 1:13, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ahora es un hijo de Dios y nada ni nadie puede cambiar esa posición que Dios le ha dado. ¿Sí? Entonces, al prepararte para compartir el Evangelio, una de ellas es que creas lo que dice la Biblia, es que creas en la verdad de lo que Dios ya ha hecho, porque el diablo va a venir a atacarte en cuanto a tu comportamiento. Y en la carne, el hombre peca todos los días, cada uno de nosotros.
Y si vamos a compartir el Evangelio por lo buenos que somos, va a haber dudas y va a haber traspiés que no nos van a permitir compartir el Evangelio de verdad. Pero cuando nuestra confianza está en lo que Dios ha hecho, uno, es muy importante, podemos tener paz para compartir lo que el Evangelio de la paz y es la salvación en Cristo Jesús. Ahora, como creyentes también, al vivir diariamente controlados por el Espíritu Santo, al experimentar eso en nuestras vidas, de quiénes somos, con toda seguridad podemos compartir la verdad que es a Cristo Jesús. Ahora, debido a que nosotros tenemos, sí, escúcheme bien, tenemos paz con Dios y eso es porque hemos creído en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Ahora, la paz con Dios no es por cómo nos hayamos comportado, sino es por lo que Él hizo. Debido a que nosotros tenemos paz con Dios, y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, por haber creído en la verdad, por haber creído en Cristo Jesús que murió y tomó nuestro lugar, porque nosotros, siendo pecadores, separados de Dios, éramos esclavos del pecado, pero Él tomó nuestro lugar y en Él nos dio vida eterna, ¿sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, es Él que tenemos paz con Dios y esa paz viene del Evangelio. No debemos temer a los ataques de Satanás, ¿sí? El estar en paz con Dios y entre nosotros quiere decir que también nosotros vamos a empezar o a caminar en dependencia de Él al crecer en la gracia de nuestro Señor. La primera es que seas salvo y la segunda es que crezcas en el conocimiento de la verdad para poder compartir eso. O sea, habla acerca de un discípulo, habla acerca de alguien que es un aprendiz del Señor, que depende en el Espíritu Santo, que hace la voluntad del maestro, no su propia voluntad, y la voluntad de Dios es dar a conocer lo que Dios ha hecho, que es el Evangelio de la paz. Y eso se comunica por su palabra, pero también a través de la iglesia, que dependiendo en el Espíritu Santo con su vida, comparte que la única esperanza es el Salvador Jesucristo. ¿Sí? Ahora, miren conmigo lo que dice Santiago capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 7. Porque cuando nosotros andamos en la carne, y es decir, en dependencia de la naturaleza humana caída, y no nos apropiamos de quiénes somos en Cristo Jesús, del nuevo hombre creados según Cristo, en la santidad, de la verdad, ¿sí? Apropiándonos de lo que ya somos en Cristo Jesús, entonces estamos andando en la carne. Y miren lo que pasa cuando esto sucede entre los creyentes. Y miren lo que dice Santiago, capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Quiera que lo lean conmigo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Sí, estar en paz con Dios y paz con los hombres. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Recuerdan que el alma, mente, voluntad y emociones, adúltero tiene que ver con adorar algo que no es tuyo, ¿sí? Que no te pertenece, como el adulterio, alguien que no es un esposo que está amando a alguien que no es su esposa.
¿sí? Es adúltero. Y para nosotros es poner nuestra mirada y esperanza en el mundo en lugar de nuestro Dios. Poner nuestra mirada y nuestra esperanza en nosotros mismos en lugar que en nuestro Dios. Poner nuestra confianza en nuestras obras, en nuestra religiosidad, en lugar de lo que Cristo ya ha hecho. ¿Sí ve? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y ahí es cuando trastabilla, resbala el cristiano frente a los ataques de Satanás. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado, sí, por el diablo? ¿Qué dijo? La verdad, la palabra de Dios. Sí, y 3 veces le tentó y después le dejó. Sí, porque no pudo, no puede contra Dios. Y así pasa con nosotros también. Es estar firmes, el estar calzados los pies con el apresto del Evangelio, es estar seguros de quiénes somos en Cristo Jesús, de nuestra posición, de que hemos nacido de nuevo, de que hemos creído. Y ya dije, si tú no has creído todavía, pues es momento de que puedas creerlo. Y si ya creíste, es momento de crecer en el Señor y depender en la verdad, de caminar en el Espíritu, de crecer junto con la iglesia y compartir el Evangelio de la paz, ¿sí? Estar firmes en eso. Ahora, los zapatos también tienen otro significado, ¿sí? Y tiene que ver con estar preparados nosotros cada día para compartir el Evangelio de la paz con un mundo perdido. No solamente es para no resbalar, sino que en nuestro diario caminar, estar listos para compartir la verdad, y eso tiene que ver con conocerle a nuestro Dios lo que Él ha hecho, y al ver a un mundo perdido, cuando vemos que el Espíritu Santo está obrando en una persona, estar listos para compartirle, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Tiene que ver con que yo mismo haya creído, es decir, somos pecadores. Por ejemplo, el libro a los Romanos está dividido en algunas secciones y usted puede revisar este estudio también en nuestra página, pero los primeros 3 capítulos muestran de la condenación del hombre, todos perdidos. Los siguientes 3 capítulos muestran de la justificación del hombre en Cristo Jesús por la obra de él, ¿sí? Los siguientes 3 capítulos, 6, 7 y 8, muestran de la santificación, y eso es nuestro caminar en base a la posición que tenemos de que ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos de Dios, estamos para servirle a Él y solamente es posible en el poder del Espíritu Santo. Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos tienen que ver con lo que Dios está haciendo, de que Él cumplirá sus promesas para con el pueblo de Israel. Los capítulos 12 al 16 muestran de la conducta del cristiano en base a lo que es en Cristo Jesús, cómo comportarse. Y aquí en Efesios estamos viendo acerca de la conducta del creyente frente a las acechanzas del diablo. Y es estar firmes, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Ya saben que apresto no es una marca de zapatos, sino más bien es estar preparados para compartir el Evangelio a un mundo perdido. Ahora, el cristiano victorioso comparte no lo bueno que él es, sino el testimonio de Jesucristo. Él hace esto en mi vida. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, dice Filipenses. Él es el que por su Espíritu Santo nos abre los ojos para ver la verdad y conocer a nuestro Padre y vivir aquí
en este mundo caído, pero con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el fruto del Espíritu Santo, es de Él en nosotros. ¿Sí? Si usamos el Evangelio o el calzado del Evangelio de la paz, entonces tenemos pies hermosos. Si usted quiere una receta o quiere que sus pies se vean bien bonitos, para las damas y les gusta hacerse el pedicure, este es el pedicure espiritual, que camines en dependencia del Espíritu Santo, compartiendo el Evangelio de la paz. Y ahí quiero mostrarles un par de versículos que son de mucho ánimo y emoción. Les animo a que se memoricen estos versículos, ¿sí? Miren conmigo, Isaías capítulo 52 y el versículo 7. ¿Sí? Acompáñenme en Isaías capítulo 52 y el versículo 7. Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Oh, qué emoción. A mí me emociono de leer estas cosas porque Dios, eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Um, Recuerdo haber visto una foto de unos pies bien callosos, bien enlodados y todo, y pusieron este versículo ahí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y qué lindo es cuando la gente dice, ah, yo quería verte a ti, quería que me compartas lo que Dios ha hecho. Qué tremendo, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 10 y el versículo 15 también nos dice esto. Miren conmigo, Romanos capítulo 10 y el verso 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es referencia al mismo versículo de Isaías. Satanás ha declarado guerra, pero usted y yo somos embajadores de la paz. Sí, miren conmigo lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 18 hasta el 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5 y el verso 18 en adelante dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces, aunque Satanás ha declarado la guerra, pero usted y yo somos embajadores de la paz y de esa manera llevamos el evangelio de la paz donde quiera que vamos, que es un mundo perdido, ¿sí? En nuestro hogar, en nuestra familia, a nuestro alrededor, como creyentes en la iglesia local. No estamos aquí para vivir sin estar firmes en el Señor. Estamos aquí para estar firmes en Él, en lo que somos en Él y compartir este mensaje a un mundo perdido, el cual sabemos que el Espíritu Santo está obrando en muchas personas para que crean. Él ha dado su vida por todos y ha preparado y ha escogido algunos para que se salven. Y es nuestra tarea compartir con todos, ¿sí? Y estar atentos a lo que Dios está haciendo. Mis amados hermanos, la próxima semana continuamos con la próxima o con la siguiente parte de la armadura de Dios. No se pierda el siguiente estudio. Saludos, hermanos queridos.